Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Segundo domingo de Pascua, ciclo A. Completamos hoy la octava, que como ya sabemos es la continuación, es el mismo día de Pascua que se celebra, por ser la fiesta más importante de todo el calendario litúrgico, se celebra durante 8 días cronológicos, pero es un solo día litúrgico. Así que hoy nos encontramos, obviamente, segundo domingo de Pascua, pero por ser la octava, estamos celebrando el mismo día todavía de la Pascua de Resurrección. Litúrgicamente, eso es lo que estamos celebrando. Comencemos entonces con el comentario por la primera lectura. La primera lectura nos presenta el primero de 3 sumarios o resúmenes de la vida de la primera comunidad cristiana que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que como sabemos fue escrito por San Lucas. En este sumario se enfatiza la oración en común. En el segundo, que está en el capítulo 4, versículos 32 al 35, se enfatiza la comunión de bienes. Y en el tercero, capítulo 5, versículos 12 al 16, los prodigios que obraban los apóstoles, que se mencionan también en el texto de hoy, en el versículo 43. Lucas resume la vida de los cristianos en 4 elementos: la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Encontramos esto en el versículo 42. Los apóstoles instruían mediante la catequesis a los miembros de la comunidad. Esto era necesario y lo sigue siendo, claro está, para conocer en profundidad las verdades de fe que hay que creer y practicar. Sin una evangelización progresiva y permanente, unida al esfuerzo por asumir en la vida lo que se va profundizando, la fe queda convertida en unos datos que se conocen pero no se viven. En todo caso se practican algunos ritos hasta que se abandonan por carecer de significado para la vida. Así que este tema de la catequesis es sumamente importante y muy descuidado. Lo vemos en la renuencia de tantos y tantos católicos a formarse, a sostener una formación permanente, sea con las ofertas parroquiales, las ofertas diocesanas o por su cuenta. Renuencia absoluta a formarse, a mantenerse en una catequesis, una evangelización permanente que, por un lado, tiene el componente intelectual de verdades, conocimiento de cómo es y de las profundidades que entraña nuestra fe, y a la misma vez el esfuerzo por ponerlo por obra, cómo yo eso lo voy asumiendo y lo voy haciendo vida en mí. Entonces, sin esto, pues la fe se va diluyendo, se va convirtiendo en algo exterior, como tantas veces lamentablemente vemos que sucede. Así que es importante que los que me escuchen se den cuenta y se examinen. Todos nos tenemos que examinar si efectivamente, a imitación de estas comunidades cristianas originarias, también nosotros hoy estamos en una formación, en una evangelización progresiva y permanente. Esto es fundamental. Bien, el
Tercer elemento, el segundo elemento es la comunión. Los cristianos vivimos la comunión fruto de la presencia y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Acción que se manifiesta exteriormente en la unidad y también en la comunión de bienes. La unidad quiere decir sentimos unos por otros, nos ayudamos, empezando por rezar unos por otros. No puede ser que no nos conozcamos y que no nos importemos, no le importe a nadie si el otro le pasa algo o si viene o no viene. Eso no es vivir la comunión, ahí no se está manifestando. Así que fíjense que estas comunidades originarias vivían la comunión que se manifestaba exteriormente en la unidad. En la unidad. Y también, por supuesto, en la comunión de bienes. Si el otro me necesita de mi tiempo, necesita de mi ayuda, en la medida que yo pueda, por supuesto, pero tengo que estar disponible. Necesita de mis bienes, pues tiene una crisis económica. ¿Bien? Eso lo encontramos hoy en los versículos 44 y 45 de la lectura. Tercer elemento, la fracción del pan. Fracción del pan es uno de los nombres que se le da a la asamblea eucarística, a la misa. ¿Por qué? Pues por el gesto que en ella se realiza de partir el pan consagrado para repartirlo. Recordemos que en el Evangelio de San Lucas, los discípulos de Emaús reconocen al Jesús resucitado cuando parte el pan. Participar del pan único y partido que es Cristo es entrar en comunión con Él y formar un solo cuerpo y un solo espíritu en Él, como nos dice la plegaria eucarística tercera. Finalmente, las oraciones o el empleo de oraciones para dirigirse a Dios. Y también la oración, o sea, el trato con Dios, estando a solas con Él. Las oraciones y la oración son parte esencial de la vida del cristiano. El que no separa parte de su día para estar con Dios, rezando oraciones, escuchándolo en la Sagrada Escritura, meditando los acontecimientos, hablándole y haciendo silencio en su interior, definitivamente no conoce a Dios, ni conoce su manera de pensar y de actuar. Los primeros cristianos acudían al templo de Jerusalén, dice el versículo 46, porque era la casa de Dios, aunque no era el único lugar donde se reunían para la oración y el culto. El mismo versículo 46 afirma que partían el pan en las casas, es decir, que celebraban la Eucaristía en las casas, dado que todavía no se habían construido edificios propios para la reunión cristiana. Segunda lectura. La primera carta de San Pedro está dirigida a los cristianos de la gentilidad. Enseña cómo vive el bautizado en un ambiente hostil a la fe. El pasaje de hoy, tomado del inicio mismo de la carta, es una acción de gracias y alabanza a Dios. Por su gran misericordia, dice Pedro, resucitando a Jesucristo, el Padre nos ha regenerado, es decir, engendrado de nuevo o hecho nacer de nuevo. Nos ha regenerado para vivir la vida del resucitado, versículo 3, a la que tenemos acceso por la fe, versículo 5. Incorporados a Cristo, participamos de su misterio pascual. Sufrimos, morimos y resucitamos como Él y con Él. Si bien la resurrección de nuestros cuerpos no se manifestará hasta el fin de los tiempos, versículo 5, aguardamos esta herencia incorruptible, como la llama San Pedro, versículo 4, con una esperanza viva, como dice el versículo 3, esperanza que se fundamenta en la fuerza y el poder de Dios que nos protege, versículo 5. Todo esto es motivo de alegría, versículo 6, a pesar de que la fe y la esperanza se vivan en medio de pruebas y tribulaciones, porque éstas sirven para manifestar su autenticidad, versículo 7. Aunque no lo hayamos visto con los ojos del cuerpo, como Tomás en el Evangelio de hoy, a Cristo lo amamos y le creemos, versículo 8, alcanzando así la meta de nuestra fe, la salvación, como nos dice el versículo 9. Pasemos entonces al Evangelio. La escena de hoy se sitúa al atardecer
Y los discípulos, cuando habla de discípulos en el cuarto evangelio, esto es sinónimo de creyentes, ¿ok? Los discípulos, los creyentes, están encerrados, tienen miedo a los judíos, que también en el cuarto evangelio judíos se refiere no al pueblo judío, sino a las autoridades judías. La entrada de Jesús trae la paz de Cristo, que es fruto de su victoria sobre el mundo, y una paz que acaba con el miedo y que lo transforma en alegría. Notemos el contraste cuando falta Jesús en la comunidad y cuando se hace presente en medio de ella. El relato nos presenta la comunidad que se reúne el domingo, el mismo día de la resurrección, y también al domingo siguiente. El relato abarca 2 domingos, el domingo de la resurrección y el domingo siguiente. Por eso es un evangelio muy apropiado para hoy, porque estamos hablando de que hoy estamos a los 8 días de la celebración litúrgica del comienzo de la Pascua. Así que estamos hablando del domingo de la resurrección y el domingo siguiente, que es hoy. Estas reuniones dominicales que nos presenta el evangelio son el inicio de la reunión semanal dominical de la comunidad cristiana. Reunión que se hará cada domingo. Cuando se reúnan cada domingo, la comunidad cristiana hará la experiencia del encuentro con el resucitado. Desde el mismo domingo de la resurrección hasta el día de hoy, que nos reunimos los cristianos a lo largo y ancho de todo el mundo para hacer cada domingo la experiencia del encuentro con el resucitado. Las llagas indican que el resucitado es el mismo crucificado. Son signos de su amor extremo y a la vez de su victoria sobre el mundo y la muerte. El envío de los discípulos, de la comunidad creyente, prolonga el envío o la misión de Jesús por parte del Padre. Ahora la comunidad es la que recibe el encargo de anunciar el Evangelio. El Padre envía a su Hijo Jesús y ahora Jesús resucitado envía a la comunidad de creyentes a anunciar el Evangelio. Jesús sopla sobre ellos. Es el mismo verbo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. En la creación, Dios sopla y el ser humano se convierte en viviente. Ahora Cristo sopla y el ser humano es recreado, convirtiéndose en ser divinizado por el Espíritu que da vida. Viviente, ahora con la vida divina. Esta fusión del Espíritu Santo por parte de Jesús en el Evangelio de San Juan equivale a la narración de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles de San Lucas. Son 2 maneras de presentar el mismo dato. El hecho de que Cristo resucitado comunica su espíritu, aquí mediante el soplo, allí mediante la reunión cerrada, donde desciende el espíritu en forma de llamas y en forma también de viento, porque el viento siempre es un elemento con el que el soplo, el aire, el viento, se identifica el espíritu. Porque para el judío, que era muy intuitivo y trataba de usar imágenes que le representaran, que le dijeran mucho, pues obviamente el espíritu actúa, pero es invisible. De la misma manera que el viento actúa, sentimos la brisa, sentimos incluso un huracán, pero no vemos el viento no lo vemos, aunque sea huracanado. Vemos si viene algo volando en el viento, pero al viento mismo no. Entonces, por eso se utiliza la imagen del viento para hablar del espíritu, ya desde el Génesis, como les dije. Jesús confiere su poder para perdonar pecados. Esto no solamente es la institución del sacramento de la penitencia, sino que Cristo está haciendo participar a su iglesia de su victoria sobre el pecado y el mal. Es decir, la gran victoria de Cristo sobre el pecado y el mal es derrotar el pecado. Derrotarlo, como ya hemos explicado en otras ocasiones, perdonándolo en primer lugar. Si ya está cometido, hay que perdonarlo. Y en segundo lugar, concediéndonos el Espíritu
para que viviendo en comunión con Él, Él en nosotros, nos permita derrotarlo en la práctica, de manera que cada vez sea más infrecuente el pecado en nuestra vida. Así que Cristo le confiere a su iglesia el poder de perdonar pecados. Le manifiesta, le comparte a su iglesia la victoria suya sobre el pecado y sobre el mal. La incredulidad de Tomás. El testimonio mueve a creer, pero la experiencia personal de Cristo es insustituible. Solo después del encuentro personal puede Tomás proclamar su fe en la divinidad de Jesús. Tomás lo llama Señor, Adonai, que es el vocablo usado por los judíos para referirse a Yahvé, a Dios. Sin embargo, en adelante, la experiencia en que se apoya la fe, la tuya y la mía, no será ya como Tomás un captar con los sentidos, ver, tocar, sino una experiencia personal del amor de Dios vivo en la comunidad. Una comunidad como la que describe San Lucas en la primera lectura de hoy, en la que todos piensan y sienten en común, porque el amor, la paz y la alegría en sus miembros brotan de experimentar cómo Dios está presente y cuida a cada uno de ellos por medio de la comunidad. Es en la comunidad donde se descubre la presencia del resucitado. Por eso, aunque la salvación es personal, se recibe, desarrolla y vive en comunidad de fe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.